Terminamos ya la jornada por hoy, que vamos, que yo no sé vosotros, pero a mí me ha flipado y acabamos pues, con un broche de oro. Una profesional que tengo que decir que a mí personalmente me encanta escucharla siempre que está en una charla o algo. Intento escaparme y tenerla hoy aquí con nosotros es un lujazo. Nerea Cierco, que es directora creativa ejecutiva de DDB España y que ha desarrollado toda su carrera en DDB, pero que eso tiene un meritazo de la leche. O sea, la gente que soy estudiante y tal, o sea, DDB es un sitio muy exigente y que entre allí de pin pin y que acaba siendo la máxima autoridad creativa es algo increíble. En los últimos 10 años ha trabajado para Volkswagen, Audi, BBV, o sea, todo. Palmarés de premios, pues bueno, pues como se dice en mi tierra, Palicatá, un cuarto de baño. Y luego, aparte de eso, es una de las impulsoras de más mujeres creativas. Tiene un compromiso con el papel de la mujer en la profesión que es esencial. Y vamos, ella es testimonio vivo de que ser directora creativa, ser buena y ser mujer es posible, más difícil, pero es posible y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nerea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Jo, muchas gracias, Rafa. Vaya pedazo de presentación que te has marcado. No, no mereces menos, vamos. Eh, Espero estar a la altura. O sea, vamos, ya te digo yo que sí, o sea, os digo a la gente que es verdad que en las últimas charlas sonoras y tal, y no sé qué, no os perdéis a Nerea porque de verdad que son charlas siempre que son muy inspiradoras y muy interesantes. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la escuela y por otro lado, bueno, también gracias a la colaboración de la Universidad Camilo José Cela por invitarme y por formar parte de este pedazo de sarao que habéis montado. Bueno, yo os voy a contar un poco lo que he estado tramando para explicaros hoy, que parte de una conversación que tuve con Rafa y luego que también hablé con Marcos, que ellos me lanzaron dos preguntas que eran de dónde nace la creatividad y cómo hacer que nazca cada día, y que justamente casualidad, o bueno, Carl Jung le llama sincronicidad, eran temas en los que yo me siento muy interesada y en el último año y medio pues he estado indagando bastante, ¿no? Sobre todo lo que acontece al mundo de la creatividad. Entonces, bueno, dicho esto, para mí, aparte que, bueno, Rafa ya ha introducido un poco mi perfil, pero me parece importante que os cuente bien de dónde vengo porque para mí todo lo que he hecho es lo que me ha llevado a dar respuestas sobre todo a la primera pregunta, ¿vale? Bueno, como os decía Rafa, que lo ha contado muy bien, bueno, pues soy Nerea, hola, ¿qué tal? Tengo 37 años, soy de Barcelona, aunque llevo unos añitos viviendo en Madrid. Y bueno, actualmente trabajo de directora creativa ejecutiva en DDB en la oficina de Madrid y llevo, pues sí, más de la mitad de mi carrera trabajando en DDB. De hecho, entré de copy digital, luego en Tribal, luego pasé a la dirección creativa. Bueno, antes estuve de supervisora creativa, luego la dirección creativa en DDB trabajando con directores creativos que eran muy offline. Yo tengo un perfil muy online, entonces siempre como que trabajaba con perfiles que no hablábamos el mismo idioma, ¿no? Y todo esto en Barcelona y luego pues di el saltito a Madrid. Y de hecho una anécdota muy curiosa, que yo no sé si Rafa se acordará de esto, yo creo que no. Cuando me vine a Madrid, el primer día de estar en la oficina de Madrid, había bueno, uno de mis mejores amigos, que en aquel entonces era director creativo ejecutivo de Madrid, Guille,
me dijo, oye, esta tarde tengo que ir a TAC a ver carpetas, ¿por qué no vas tú en mi lugar? Y así conoces un poco a alguien, ¿no? Porque claro, acababa de llegar, o sea, era Paco Martínez Soria. Y le dije, bueno, ¿y qué hago? Porque es que no sabía ni dónde estaba la escuela, no conocía nada de Madrid y me dijo, nada, te pillas un taxi y tú le dices que vas aquí y ahí te plantas y dices que vienes de DDB. Y bueno, nada, ahí me planté mi primer día en Madrid, estuve viendo carpetas en TAC. Ay, Pido no tenía ni idea. Me parece, perdón, vamos, hace 7 años. vamos, me lo guardo como una muesca y como una de un orgullo patag, vamos, o sea, qué guay. Bueno, pido perdón al que le tocó que viera su carpeta porque estaba totalmente desubicada. Yo era un marciano en Madrid, o sea, tenía mil dudas, pensaba mil cosas, pero bueno, lo hice lo mejor que pude y sí, es súper anecdótico. De hecho, me hace mucha ilusión estar aquí porque he pensado, no sé, me ha venido a la memoria eso. Y bueno, antes de mi viaje por DDB en diferentes posiciones, yo empecé en W, que estuve ahí haciendo unas prácticas, agencia totalmente digital, y luego de ahí estuve un tiempito también pequeñito, un año y medio en Proximity, bueno, que la que entonces era CP Interactive, en Barcelona todo, y luego de ahí el equipo de CP Interactive nos fuimos a Shackleton a montar la parte de digital. Y bueno, ahí pues fue una aventura. Al año pues terminé muy cansada y pues otra vez casualidad, suerte, sincronicidad, como le queramos llamar, fui a Abas. Aprender un poco del mundo de los medios como creativa. No me terminó de interesar demasiado, no encajé muy bien y de nuevo, suerte como le queramos llamar o lo que sea, ya vino Tribal. Ese es un poco el tema. Entonces, durante todo este viaje pasaron cosas. Pues, por ejemplo, en 2008 fui elegida la mejor copy del mundo según el One Report. Luego, a raíz de mi friquismo por internet, decidí entrar en el board de jurados de los Favorite Websites Awards, que esto, claro, estamos hablando de, no sé, 2008, 2009, no teníamos el acceso a tantos portales de referencias y de inspiración, entonces aquello para los frikis de internet era una fuente de sabiduría, ¿no? Porque había como un panel de jurados que cada día seleccionaban la mejor web en términos de diseño o de creatividad. Y me metí ahí, luego pues ya en mi llegada a Madrid empecé también a colaborar con diferentes escuelas, dando clases de creatividad. Como decía Rafa, pues cuando Emma y Belén me hablaron de más mujeres creativas, pues enseguida me metí ahí. Luego, pues bueno, a raíz del trabajo que hacía, pues vinieron reconocimientos, pues como que en Disney Plus, dentro del marco del Ojo de Iberoamérica, pues me eligió como Mujer Creativa de Latinoamérica en 2019 y bueno, pues también reconocimientos de la red, porque como dice Rafa, no es tampoco muy fácil empezar y continuar, ¿no? Y hacer carrera en una multi. Entonces, bueno, ahí pues estuve formando parte junto con 12 mujeres más de diferentes lugares del mundo de DDB en un programa que se llamaba Phyllis Project, donde nos formaron durante 2 años con el compromiso bueno, pues de liderar oficinas desde el lado creativo, ¿no? Ahí fue cuando vino mi promoción a la dirección creativa ejecutiva. Y bueno, pues todo esto, además, pues bueno, estuve colaborando y trabajando con gente maravillosa, donde, bueno, pues conseguimos muchos premios y que, pues gracias a ellos, pues he tenido la suerte de compartir jurados con gente de todo el mundo, pues en Cannes, en los New York Festivals. En el Sol he estado 2 veces, en los London International Awards también he estado 2 veces, que se llevan a cabo en los LIA, ahí en Las Vegas, perdón, en el Ojo de Iberoamérica también, en el Club de Creativos. La semana pasada estuve juzgando los Cíclope Latinos, que son unos premios que premian el craft audiovisual, que para mí era algo muy nuevo, sobre todo viniendo de
del mundo digital, pues verme ahí con jurados que eran de productoras, además me eligieron como portavoz de mi grupo de jurados, pues fue como una experiencia muy bonita. Entonces, bueno, todo esto, que parece muchísimo, a mí al final a donde me ha llevado es a un lugar en el que he llegado a una conclusión, que es que la creatividad poco tiene que ver con todo lo que os he contado realmente, y mucho tiene que ver con lo que uno lleva adentro. Y esto es de lo que yo quiero hablaros hoy. Y darme cuenta de esto a mí me ha llevado pues la friolera de casi 40 años y de casi 20 años dedicada a la publicidad, porque, y creo que esto tiene que ver un poco con el aceptar que todo ese sistema que se genera fuera a veces puede llegar a poner en peligro la creatividad. Y eso para mí no ha sido un aprendizaje fácil. Puede sonar un poco raro, os lo voy a explicar a través de, a ver si me explico un poco mejor, a través de una historia que no tiene que ver con publicidad, que no sé si conocéis a Krishnamurti. Krishnamurti fue un pensador hindú, un referente de la religión oriental. Y bueno, él hablaba de perseguir verdades. Yo, como os decía antes, creo que la creatividad es una verdad que se lleva adentro, entonces conecto mucho con toda esta cultura oriental. Y él lo que decía es que, bueno, pues su historia nace pues de una persona que cree mucho en su verdad y la gente le empieza a seguir, ¿no? Y él no es gurú, pero la gente le convierte en gurú y empiezan a seguir la verdad que él predica bueno, y eso pues empieza a generar un caldo de cultivo y el tipo vio que podía montar una orden religiosa para ayudar a la gente a seguir la verdad. Y entonces el tipo pues montó una orden religiosa que se llamaba la Orden de la Estrella, ¿vale? Y empezó a montar organizaciones alrededor del mundo, ¿no? Y esas organizaciones, en realidad, lo que estaban intentando hacer era convertir en un proceso algo que no puede tener proceso. Intentaban pues dar unos tips de cómo perseguir tu verdad, ¿no? Y entonces todo el mundo, en vez de pensar en la verdad, pues se centraba mucho más en la organización, ¿no? En formar parte de la Orden de la Estrella, se dejaron embaucar por este gurú, ¿no? Entonces se había perdido un poco el foco, entonces, pero la orden iba de la hostia y tenían oficinas, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo y tenían un montón de gente que se sumaba a esa orden. Y cuando mejor iba la orden, Krishnamurti de repente dice, oye, que disuelvo la orden, que es que he estado pensando y se acaba esto. Adiós a la Orden de la Estrella. Y claro, la gente le decía, ostras, pero ¿cómo vas a parar ahora? Si mira toda la gente que tienes que te está siguiendo, que va detrás de ti, que se está afiliando a esta orden. Y él dijo, es que ahí es donde está el problema, que es que en el momento en el que seguimos a algo o a alguien, dejamos de seguir esa verdad. Y esto es un poco lo que yo creo que ha pasado un poco con lo que pasa con la creatividad, ¿no? Que es muy fácil perder el foco, dejar de perseguirla y empezar a perseguir lo que se consigue con ella. Y eso es un poco de lo que yo me he dado cuenta, sobre todo cuando estaba pensando un poco en cómo dar respuesta al de dónde nace la creatividad, ¿no? Y me he dado cuenta que muchas veces entramos en una rueda en la que no perseguimos la creatividad, sino que perdemos el foco y estamos persiguiendo otra cosa. Y entonces ahí es donde nos tenemos que hacer la pregunta de, ostras, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Estamos persiguiendo la fama? ¿Es que tenemos mucho miedo y lo que estamos persiguiendo es acallar nuestros miedos haciendo campañas que lo peten? ¿O es que lo que estamos persiguiendo son resultados? ¿O es que lo que estamos persiguiendo es alimentar nuestro ego? Y eso es peligroso. Porque ahí es donde estamos descuidando la creatividad y yo creo que un creativo en realidad lo que se debe es a eso, a la creatividad como fin, no como medio. Y eso es importantísimo, ¿no? Entonces, a mí esto pues me llevaba también a daros una definición muy personal de lo que considero yo que es la creatividad. Para mí la creatividad, pues como ya os he ido diciendo, es una verdad que nace de dentro para afuera.
y es autenticidad. La creatividad siempre está de nuestro lado porque la llevas adentro, o sea, es una verdad tuya. Nadie puede cuestionarte una verdad que tú tienes dentro, y eso tiene un efecto que es pegamento, y ahí pues yo creo que, Rafa, que te estoy viendo a ti, con la de años que llevas en esto, pues estarás de acuerdo en que cuando estamos ante una verdad, ante un ideón, es que nadie duda de ello. Y todo el Efectivamente. mundo se lo hace suyo, y al final la creatividad es una verdad que es una onda expansiva. Y eso para mí es lo que tenemos ostras, que reivindicar, y en lo que tenemos que poner foco. Entonces, para mí es muy importante esto, que todo lo demás está fuera, no está dentro. O sea, y está muy bien. Y la consecuencia de trabajar creyendo en la creatividad te llevará a ganar premios. Y la consecuencia de trabajar creyendo en la creatividad, en tu verdad, te llevará a obtener resultados. Porque si tú de verdad estás contando una verdad, eso te va a llevar a un buen lugar. Y eso a mí me parece fundamental. Es como uno de los descubrimientos que he hecho en los últimos tiempos. Perdona que te interrumpa, Nerea, que no te quería interrumpir porque me estaba flipando todo lo que estabas diciendo porque, joder, es que has planteado de una manera, digamos, la base de la creatividad, es que te diría que casi espiritual. Porque cuando, al final, cuando tú hablas de la verdad, que no nos sirve solo para nuestra profesión, o sea, es que me parece, Claro, claro. es que me parece que estás hablando de algo súper profundo cuando en principio has empezado hablando de la verdad, que me parece no un hallazgo interesante para la profesión, es que me parece un hallazgo muy interesante personal. Y ahora que nos están viendo muchos estudiantes, que nos está viendo mucha gente joven y tal, creo creo de verdad que es que esto se lo tendrían que tatuar en el brazo y no perderlo nunca de vista, porque incluso a gente que llevamos mucho tiempo y todo eso, es que se nos olvida, es que a veces tiene que venir Sí. una persona de fuera que nos lo diga. Y perdona que no estaba interactuando mucho contigo, pues me estaba quedando... para no utilizar topicueto, o sea, me estoy quedando alucinado porque de verdad me parece hasta una revelación, me parece muy chulo lo que estás hablando de la verdad intrínseca que tenemos todos dentro, me parece alucinante. Y no te interrumpo más y por favor, continúa. Nada, nada. Bueno, yo creo que también en este hilo del que hablamos, la creatividad, si la planteamos como una verdad, es coherencia, ¿no? Porque al final es cuando... Es que tú no puedes tener miedo, no puedes pensar en ISIS, ¿no? O sea, cuando tú tienes una verdad que es súper... Hablo de verdad como de idea, de pureza. Es que tienes que lanzarla de adentro a fuera directa, no puedes tener prejuicios, no hay límites. Y además es que estás tan seguro de lo que tienes ahí adentro, que no te preocupa nada. Y eso en realidad yo creo que pasa pocas veces en nuestra carrera, pero debería pasar más, porque ahí es donde pasa lo bueno, ¿no? O sea, para mí la creatividad, y vuelvo otra vez con la definición, es contar verdades. Y tú como creativo a veces buscarás contar tu verdad, y otras veces ayudarás a otros a que encuentren la suya y les ayudarás a contarlas. Lo que me parece fundamental es no creerse que inventarse un relato que no toque una verdad va a funcionar, porque es que no va a funcionar. O sea, porque al final detrás de todo hay personas, y las personas necesitamos tocar verdades. Entonces, tú te puedes inventar un relato que sea de una marca, que sea de un producto, pero si eso no toca una verdad, a la larga estás muerto. O sea, es que vas a dejar de existir. Entonces, cuanto antes hagamos un trabajo de honestidad con nosotros mismos y de generosidad, y de entender que la creatividad va de contar verdades, y que es muy importante cómo estamos nosotros, mejor será la industria y mejor será el producto creativo que hagamos. Y eso para mí es fundamental, y por eso también me parece que es muy importante todo lo que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de departamentos inclusivos, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de todo esto en las agencias, y me acoto a las agencias porque es lo que yo conozco,
Es que no es porque sí, no son modas, es que si tú no te sientes libre, no puedes contar verdades, porque cuentas verdades desde otro lugar. Y ahí es donde yo veo un problema en todo esto y donde yo he estado pensando durante mucho tiempo, sobre todo pues trabajando con muchos creativos y trabajando con muchos equipos, que es que el problema principal que tenemos es el miedo. Es que ese es el problema fundamental que tenemos los creativos, que muchas veces trabajamos desde el miedo. Y cuando hablo de miedo, no quiere decir el miedo como tal, sino que es que el miedo se disfraza. Y el miedo muchas veces se disfraza de control y entonces intentamos generar unos procesos infinitos de, no, no, pero hoy tenemos que ver ideas, mañana tenemos que presentar, pasado. No, es que eso ya es ponerle puertas al campo, es que ahí ya estás limitando el proceso creativo que uno lleva adentro. O luego el miedo a ser suficiente, ¿no? Entonces tienes una idea que te parece súper chula y te brillan los ojos cuando la tienes, pero no te atreves a contársela a nadie porque crees que no eres suficiente. El problema no es de la idea, el problema es tuyo, que tienes ahí un filtro que te está impidiendo contar tu verdad. Bueno, O sea, al final, y ahí viene la respuesta de la primera pregunta, y esto insisto, o sea, son casi 40 años, ¿sabes? Es que la creatividad nace de la ausencia del miedo. Y yo creo que eso es que es como un mantra así de vida, porque somos creativos en todos. Es que somos creativos hasta cuando hay un chico que nos gusta y queremos mandarle un mensaje. Es que ahí hay creatividad. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Uy, igual piensa que soy pesada y no mandamos el mensaje. Eso es un miedo y ahí no estás contando la verdad que te nace de dentro, que es, hostia, quiero mandarle un mensaje. Pues esto mismo en los procesos creativos, en el briefing más chorra o en el proyecto personal más importante de nuestra carrera, a veces nos pasa. Entonces, hasta que no estemos liberados del miedo, no estaremos preparados para contar una verdad buena. Eso, vamos, yo ya os digo, o sea, ahora lo estoy contando así rapidito y tal, pero mucho, no, mucho detrás. vamos, me parece, Nerea, llevamos hablando todo el día de que con todas las charlas podríamos hacer un libro de lo que es la creatividad. Vamos, con la tuya podríamos hacer un ensayo, un ensayo filosófico o ético. O sea, porque es de una profundidad que está muy chulo y sobre todo me parece súper interesante que lo hables desde un punto de vista tan arriba, ¿vale? Porque creo que luego también te sirve como de constructo teórico para otro tipo de cosas. Sí, mira, justo ahora yo lo que os quería contar, porque sí que es verdad que el planteamiento es un poco elevado, pero sí que os quería enseñar un caso bueno, os he mandado el link, ¿vale? Que para mí este es un ejemplo de un ejercicio de creatividad pura donde no ha habido miedo. Si queréis lo vemos y luego os explico la historia que hay detrás de este proyecto. Os he traído la última pieza de Héroes de hoy, bueno, la lanzamos en el mes de octubre. Y bueno, si queréis, vedla cada uno, lo digo para no darle yo al play aquí porque se va a enganchar y seguimos hablando cuando me digáis. Cada uno en vuestra casa lo veis para que no se vea intercortado porque el zoom llega hasta donde llega y ahora seguimos comentándolo. Vale.
minutos, si, si, si mientras lo está viendo la gente o algo, quieres comentar algo, o si no... Digo porque por el no estar así en silencio, cinco minutos, pero bueno, como tú quieras. No, yo creo que mejor que Que lo lo vean. vean, vale. Sí. ¿Tú crees que siguen vivos? Listo. O Muy sea bien, Ana. que Gracias. Bueno, esperamos... pues Sí. si Ana Y lo ha visto, entiendo que los demás deben que estar ahí también. al final, ¿no? Eh, bueno, pues para mí este es un ejemplo de ausencia de miedo absoluto. O sea, la plataforma de héroes de hoy es que me parece que nace de una verdad muy, muy, muy verdadera, ¿no? Que es la lucha contra la intolerancia por parte de muchas marcas. Entonces ahí, en vez de tener miedo a, uy, no voy a trabajar con otra marca, uy, no, 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 o sea, ahí es como la verdad puede con todas esas cosas y de repente se juntan las marcas, buscamos maneras de financiar los proyectos, de repente tenemos reuniones con gente de diferentes marcas trabajando todos juntos, eso es posible, existe. Luego un equipo de producción, que las dos producciones, pues el año pasado hicimos otra, es el mismo equipo de producción y luego además es estar ante una verdad que es bastante, pone de acuerdo a todos, ¿no? Porque este proyecto ha tenido bastante reconocimiento en muchos lugares, ¿no? Entonces, creo que es posible, o sea, que al final, en el momento en el que te olvidas un poco de todo y dices, ostras, es que voy a contar una verdad y voy a juntar a gente que comparte esa verdad y entonces pasa, la creatividad sucede. De hecho, lo hemos visto con esto y por eso para mí es uno de los casos que mejor explica lo que yo os estaba intentando contar de una manera igual muy elevada, ¿no? Que se encuentra la manera, o sea, si está la voluntad, si estás ante una verdad, acabas encontrando la manera de contarla. Y eso a mí, pues, es algo que siempre me deja muy loca y me fascina, porque nunca te hubieras planteado de repente juntar pues a según qué marcas o que esto fuera a pasar así y pasa. Y de repente uno dice, oye, pues yo tengo un colega que está, pues Miguel Justribo, ¿no? De Telepi, que, oye, pues podemos hablar con la liga, podemos... Y empiezan a pasar cosas que dices, joder, esa es la magia de la creatividad y es la onda expansiva de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, Y entonces, a veces no sabemos el poder que podemos llegar a claro, tener y las cosas que se pueden transformar. También lo hablaba hace un rato Paco Conde también, cuando hicieron lo de Immortal Fans y tal, que dice, es que es es que la alucinante. gente se suma. O sea, es ese efecto pegamento y eso es porque estás ante una idea que es verdadera.
que está tocando las verdades de las personas que están, porque si no, no te atreves o ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hay miedo, entonces ahí no hay creatividad, hay otra cosa. Si no te atreves, o dices, uy, uy, que, por ejemplo, esta pieza, ¿no? Que, hostia, la policía, no, es que ha salido, o sea. Y bueno, por eso os quería enseñar esto también para aterrizar un poco la conversación. Luego también, yo pensando un poco vale, pues la creatividad nace de la ausencia de miedo, ¿no? Que suena muy bien, pero ¿cómo sé yo cuándo hay miedo y cuándo hay no, ¿no? A menos que seas un lama y vivas en las montañas, estás muy en contacto con tu ego, ¿no? Entonces, yo ahí, pues sí que hay cositas, ¿no? Que creo que ayudan a saber cuándo estás ante una verdad. Y me vuelvo otra vez al budismo, se llama Neti Neti, que significa, bueno, ni tupa ni nama, que es ni nombre ni forma. Entonces, ahí lo que dicen es que cuando estás ante una idea, una verdad, algo que es muy puro, lo que te pasa es que no lo sabes explicar muy bien. O sea, sabes que tienes algo que es brutal, pero no sabes explicar esa sensación. O sea, no sabes ni ponerle un nombre, ni tiene una forma en tu mente. Entonces ahí es cuando yo digo que hay entrañas y brillan los ojillos, y eso es buena señal. Y luego, por otro lado, está el tema de la intuición, que yo soy una reivindicadora de la intuición, porque siempre he pensado que en lo que hacemos la intuición es fundamental y como que la hemos dejado a un lado y era un aliado que teníamos los creativos y al final entre el test, el post-test y Totalmente. ha muerto. Y la intuición es algo que deberíamos reivindicar, o sea, es tu sabiduría interior. Si tú estás ante una verdad que tú sientes tuya, hay algo dentro de ti que te está diciendo que no lo abandones. Entonces, la intuición yo creo que es algo que está en todos nosotros y que tenemos que activar. Nerea, tú te acuerdas de como hace unos años que yo creo que se ha perdido mucho esa figura, que era el director de marketing o el brand manager intuitivo, ¿no? De rollo decía, esto lo vamos a hacer porque sí. No voy a preguntar ni a dirección, ni voy a hacer pretest, ni voy a hacer un proceso. Cada vez se encuentran menos y antes eran como Total. más los veías más. Total. Y claro, ahí es que otra vez volvemos a lo mismo, es que ahí no hay creatividad, ahí hay miedo de que no obtengas los resultados que tienes que obtener. Entonces, es que yo creo que hace falta un replanteamiento, pero casi más desde la persona, no tanto desde la industria, sino de nosotros como personas que estamos haciendo, ¿no? Y luego, por último, hay otro truco que son las sensaciones físicas, que creo que lo explicaba muy bien Bukowski en uno de sus textos. De hecho, bueno, os he puesto el poema, os lo voy a leer, pero que creo que hay, ostras, es que hay unos síntomas físicos que pasan cuando estás ante una verdad y que hay veces que lo reconoces por ahí. O sea, igual lo de ni nombre ni forma os ha sonado muy marciano, igual la intuición puede que todavía esté un poco tapada, pero hay una cosa que son las entrañas que tú lo sientes, ¿no? Yo creo que Bukowski de esto sabía muchísimo y además creo que nadie lo ha explicado como lo explica él. Y bueno, os lo voy a leer, posiblemente lo conozcáis. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizás tu cordura. Ve hasta el final. Esto puede significar no comer por 3 o 4 días. Esto puede significar congelarse en la banca de un parque. Esto puede significar la cárcel. Esto puede significar soledad. La soledad es un regalo. Los demás son una prueba de tu insistencia o de cuánto quieres realmente hacerlo, y lo harás a pesar del rechazo y de las desventajas, y será mejor que cualquier cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a solas con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo, 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 hasta el final, hasta el final. Llevarás la vida directo a la perfecta carcajada. Es la única buena lucha que hay. Y eso es la creatividad. Cuando tú sientes eso, cuando de repente estás
tan enfocado que se te olvida comer. Uy, ostras, es la hora de comer, pero ya son las 3 y estás ahí con tu texto, con tu diseño, con tu idea, dándole forma y te da igual y no duermes porque le estás dando vueltas y lo sientes es que lo sientes por dentro. Eso es que estás ante una verdad. Y eso pasa poco realmente, pero deberíamos provocar que pase más, porque es lo que da sentido a la existencia de un creativo, sentir esto, además engancha y es Sí. maravilloso. Entonces, yo creo que estas 3 cosas que os he dicho, pues para mí son truquitos que me ayudan, el olfato, que digo yo, la intuición, que creo que es muy importante que todos la desarrollemos, estas sensaciones físicas que tenemos. Cuando habla de estar a solas con los dioses y que las noches se encienden con fuego, es que esto nos pasa realmente y esto es muy bonito y yo siento que esto se está perdiendo. O sea, que hablábamos antes con Rafa, ¿no? Que hay veces que estamos como, él decía un territorio rocoso, yo digo un territorio hostil. No puede ser, o sea, tenemos que reivindicar estas sensaciones físicas, tenemos que terminar los trabajos con la perfecta carcajada, ¿no? Que dice él. Y de eso va esto. Entonces, bueno, pues aquí pues os he dado unos tips, también os doy unos warnings. Ojo con el mundo de los referentes, que ahora están muy de moda. Los referentes son buenos para saber qué se puede conseguir, pero no quieras ser otro y no quieras imitar, porque al final estamos hablando todo el rato de que la verdad es tuya. Entonces, tú eres una persona única con tus insights, con lo que te mueve. Entonces, ese es tu superpower en realidad. Y a veces nos pasa que intentamos imitar a la gente con la que estamos y nos mimetizamos. Entonces, ahí se pierde, vuelve a haber otra vez el miedo a no mostrarnos y entonces nos mimetizamos con el otro. Entonces, ojo, ahí estamos perdiendo el foco, no estamos contando una verdad, estamos contando la verdad de otro. Y aquí va el siguiente warning. Ojo con soñar los sueños de otros. Y esto se lo escuché a Oriol Villar en una charla que dio y me voló la cabeza, porque es verdad, es que muchas veces pensamos que queremos, yo qué sé, por ejemplo, no, es que yo quiero tener mi agencia propia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo has escuchado y crees que tu éxito va a ser tener tu propia agencia porque tus colegas tienen tu propia agencia. Y entonces te crees que ese que es el sueño de tu colega te lo haces propio y entonces te metes ahí y puedes entrar en esa rueda y puedes acabar teniendo tu propia agencia, ¿eh? Pero es que igual esa no es la verdad que tú tenías por contar en este mundo. Igual tener tu propia agencia te da dolores de cabeza, no te hace feliz, pero tú sigues ahí porque crees que ese era tu sueño. No quieras contar verdades de otro como propias. Y ahí hay que hacer un trabajo de honestidad con uno mismo brutal. Entonces, no quieras ser director creativo general, Master and Commander del universo. Es que igual a ti no te hace feliz eso. Es que igual tú eres un grandísimo copy. O igual es que tú eres un grandísimo escritor y no tienes por qué estar en una agencia. O igual eres un maravilloso director de arte en un estudio de diseño y te han metido en la cabeza que es que para triunfar tienes que ser un grandísimo director de arte en una multinacional megatop. Y ahí hay un warning, porque la vida es muy corta y de estas cosas yo creo que nos damos cuenta tarde. Entonces, ostras, yo creo que es muy importante todos los pasitos que vamos dando, darlos porque de verdad queremos. Y si en un momento dado tenemos que parar y decir, oye, ¿dónde estaba hace 2 años y dónde estoy ahora? ¿Estoy bien? Ostras, la pregunta de ¿estoy bien? Contéstatela de verdad. ¿Qué sueño estás persiguiendo tú realmente? Y eso me parece fundamental porque vuelvo con el tema de la verdad, pero es que si estás con el sueño de otro, no estás contando tu verdad, te estás haciendo otra cosa. Pero eso no es creatividad, es otra cosa. Y puedes tú creer que sí, que es creatividad y que es tu verdad, pero no lo es. Y por Eh, último, y eh, esto es el último que, como veis, van encadenados, ojo con el autoengaño, porque es facilísimo hacer ver que todo está bien. O sea, y sobre todo en un mundo
en el que tenemos tantos quick wins, ¿no? O sea, enseguida entras en una rueda en la que es muy fácil tirar por inercia y además te lo pasas bien y además dices, bueno, no está tan mal, ¿no? O sea, bueno, ahora estoy jodido, pero tiene sus cosas buenas. Y tú mismo como que te vas autoengañando. Y yo creo que estamos en 2021, que tenemos que reivindicar el, el crecimiento personal y la creatividad desde la honestidad y desde la verdad. Y os estoy machacando mucho con esto, pero porque, bueno, pues porque es lo que he indagado y es en lo que creo. O sea, si tú no estás bien en un lugar, es que igual ese lugar no se corresponde con lo que tú has venido a hacer aquí. Realmente, además, ¿no te da a ti la sensación un poco cuando estabas hablando? Me da la sensación, dice, ¿es posible que en nuestra profesión solo hemos vendido un camino a la felicidad? Que es ganar premios, subir, ser director creativo bueno. O sea, que parece que solo hay un camino a la felicidad y es una tontunada, la verdad, si lo piensas, y no es verdad. No es verdad y además que es que no es el foco. O sea, tú puedes y es súper guay y de hecho es necesario el mundo de los premios porque al final son estímulos para tú seguir ahí. Pero ese no puede ser el fin, porque ahí es donde tú te pierdes. O sea, tú tienes que estar bien para poder hacer un buen producto creativo, para poder contar una verdad tuya o para poder ayudar a una marca o para poder ayudar a lo que sea, a un artista a contar su verdad y luego eso, como es verdadero, te va a dar una cosecha de premios de la hostia. O sea, bueno, de hecho, a ver, yo no he podido estar en la charla de Zahara, pero Zahara es lo que ha hecho. O sea, es que ha hecho el mejor disco de su carrera porque ha contado su verdad. Totalmente. Además que lo ha contado así. Es que no hay otra, o sea, tú sí puedes engañarte o yo qué sé, el otro día estaba viendo una entrevista de Love of Lesbian que han sacado ahora también disco nuevo y contaban lo mismo, o sea, que han hecho un disco que es totalmente diferente a los que han hecho, pero a la vez decían que creían que era el más auténtico, cuando en realidad no lo veían parecido a los otros. Bueno, a ver cómo les va, pero desde luego están buscando contar verdades. Y eso nosotros es que hacemos lo mismo que ellos, es que al final trabajamos con la misma materia prima. Lo que pasa es que a veces contaremos nuestra verdad y otra vez tenemos que contar la verdad de otro. Pero no la contemos como propia, no la hagamos propia, o sea, sabiendo que, oye, es tu verdad, yo te ayudo a contarla, pero no es la mía. Y bueno, ahí ya, pues una vez con esta paja mental que se acaba de contar, Una lógica aplastante y es bastante iluminadora. Luego, pues yo me hice la pregunta ostras, ¿qué estoy haciendo yo, ¿no? Personalmente para hacer que nazca cada día la creatividad? Entonces aquí vais a ver que sobre todo os voy a hablar muy de mí desde mi persona, ¿vale? No tanto desde la agencia, aunque también os voy a dar algunas pinceladas de lo que hemos hecho en la agencia, pero bueno, para mí lo fundamental es haciéndose uno preguntas. Las preguntas son la mejor palanca de activación y además es lo que mejor te enfrenta a ti contra ti mismo, ¿no? Cuando te preguntas y de verdad te respondes desde una manera honesta. Luego, por otro lado, la búsqueda incesante de miradas diferentes. Y ahí tiene mucho que ver, pues lo que os decía antes, ¿no? Ostras, ¿con quién trabajamos? ¿Cómo son los equipos en los que trabajamos, ¿no? O sea, si al final todos pensamos igual y todo nos parece bien a todos, perdemos, porque nos estamos dejando puntos de vista. O sea, lo importante es justamente ver qué piensan los que piensan lo contrario a nosotros. Y creo que ahí a veces nos pasa que cuando, pues eso, ¿no? Cuando estamos en la agencia, pues como que se generan unas afinidades, ¿no? A todos nos gusta trabajar más con unos por afinidad. Y justamente yo lo que de hecho estuvimos haciendo en la agencia con algunos proyectos era romper duplas y a mí eso me encantaba. Y me acuerdo que descolocaba mucho porque de repente no había pasado nada. De hecho, era como, oye, este proyecto
os voy a romper y vamos a probar, tú vas a trabajar con este. Oye, pero hay algo que va mal. No, 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 si es que todo va fenomenal. Si es que justamente va de eso, de cambiar, de cambios de ritmo, de que no se acomode la cabeza, que es fundamental, y de pensar y de preguntarnos constantemente. Y de ahí también el rodearnos de gente diferente. Y si puede ser, que sepan más que tú. Para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque creo que son un estímulo y por el otro lado porque te ayudan a ti a aprender. Entonces eso a mí me parece maravilloso, ¿no? El estar rodeada de gente que sabe más de una cosa, pues también te estimula a ti a hacerte preguntas. Luego, por otro lado, yo tengo una cosa que hago, que llevo ya como 1 año y medio haciéndolo, que es que yo todos los días en mi casa hago un ejercicio. Entonces, mi casa me la conozco muy bien y más con la pandemia y teletrabajando, que todavía no estamos yendo a la oficina. Entonces, todas las mañanas intento hacer una foto desde un lugar diferente, de cualquier cosa, pero siempre intento buscar un punto de vista que sea distinto. Y luego, por otro lado, intento, pues escribo cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que me mantienen en activo, ¿no? O sea, intento sobre todo el entrar estimular ese círculo virtuoso de la creatividad. Luego ya me pongo a trabajar, pero es como ya empiezo el día como estimulada creativamente hablando. Y esto para mí, desde que lo hago, os lo recomiendo muchísimo, porque si entras ya directamente en el trabajo, es trabajo, ¿no? Es como que ya estás como muy en el foco, pero si antes de ponerte a trabajar, de mirar el correo, ostras, te planteas un ejercicio creativo, pues eso, oye, pues el comedor de casa, pues venga, cada día una foto distinta, o hay quienes intentan siempre buscar un camino al curro diferente. O sea, todas esas cosas creo que nos ayudan a activar ese círculo virtuoso. Y luego en la agencia, bueno, ahora con la pandemia lo hemos parado, pero teníamos una movida que le llamábamos moonshots, que era que 2 veces al mes nos sentábamos Dani y yo a hablar con los equipos, pero era muy guay porque les rompíamos la cabeza, y eso mola mucho y creo que se hace muy poco, ¿no? O sea, decíamos, bueno, pues si tenéis alguna idea o queréis hablar de algún tema o tenéis algún briefing que creáis que de donde se puede sacar algo, y entonces, pues no sé, de repente pues venía un equipo y decía, no, mira, se nos ha ocurrido una idea, pues no sé, para Nike, que es así, ¿no? Entonces, aunque la idea estuviera bien, lo que hacíamos era, cogíamos lo que nos habían contado y les decíamos, vale, pues piensa esto, pero tienes que meter en la ecuación un naufragio, ¿no? Joder. Entonces, claro, de repente era como, ¿qué me estás contando? Entonces, no, no, pero ponte a pensar esto desde un naufragio. Y ahí es donde realmente estimulas la creatividad, porque dices, ostras, pero ¿cómo meto yo esto aquí? ¿No? O sea, o sea, la cabeza tiene el problema de que enseguida funcionamos por patrones y por programas. Entonces también nuestras conexiones neuronales funcionan así. En el momento en el que tú lo rompes, obligas a tu cabeza a que piense de una manera distinta, y ahí es donde se da la creatividad. Entonces, bueno, de ahí pues salieron cosas que eran bastante curiosas, pero sobre todo la gente de repente te decía, hostia, es que esto me está ayudando a plantearme este briefing diferente, porque no vas a la lógica, sino que empiezas desde un lugar que no tiene nada que ver y luego te lo acercas al briefing, ¿no? Entonces, bueno, eso también os lo recomiendo, Qué que chulo. Está muy los que, chulo, ¿eh? sí, los que estéis en agencias o hacerlo, lo podéis hacer vosotros mismos, o sea, que cuando os den un briefing, que sea el mismo briefing, porque todos son iguales, ostras, de repente meter en la ecuación algo muy raro y empezar a pensar desde ahí. Y eso luego te lo vas acercando. Empiezas disparando muy lejos, pero luego te lo acercas y salen cosas interesantes. Y bueno, luego por último ya, cómo hacer que nazcan las ideas. Yo me apoyo mucho en las personas, en la cultura y en la industria, ¿no? Porque al final la industria es el marco. Entonces, cuando hablo de las personas y la cultura,
yo, como veis, os estoy hablando de creatividad, pero muy desde lo profundo y desde el lado humano. O sea, a mí me interesa mucho todo lo que es el psicoanálisis, la psicomagia. Estoy mega metida con el tema de los arquetipos. Sí, pero porque es creatividad al final. O sea, el ser humano es muy previsible. Todos funcionamos de la misma manera. Somos arquetipos. Entonces, todo este conocimiento del ser al final te ayuda mucho para trabajar en creatividad y sobre todo con las marcas, ¿no? Porque entiendes muy bien qué es lo que necesita la gente y también cómo está la gente con la que trabajas. Luego, por otro lado, cosas que parecen que están un poco alejadas, pero que a mí me ayudan mucho también para hacer que nazca la creatividad, son el deporte, la meditación y el yoga. El deporte porque al final es un baño de humildad constante. Y hablaremos más tarde de esto, pero una de las cosas que hacen falta para que haya creatividad es humildad. Sobre todo en el momento en el que tú haces preguntas, es que tienes que ser humilde porque ya estás reconociendo que hay cosas que no sabes, ¿no? Y luego la meditación y el yoga a mí me ayudan mucho sobre todo a callar ruidos y miedos, ¿no? Porque creo que, ostras, acumulamos mucho y eso pues llega un momento en el que pasa factura. Entonces, dedicarle 5 minutos al día a poner la mente en blanco suena cliché, pero ayuda. Luego lo que os decía de los estímulos de lo virtuoso, yo creo que eso es agua bendita, o sea, es fundamental la fotografía, la escritura, la pintura, son herramientas que nos sirven para estimularnos, entonces cojámoslas, es que todos tenemos un papel y un lápiz, no vayamos solo a hacer briefings, ostras, hagamos proyectos personales, hay que estimularnos. Y luego la cultura, y la cultura de lo bonito. Sackmeister, no sé si le conocéis, tenía una charla que hablaba de la belleza y él había hecho un experimento donde habían decorado estaciones de metro, que se ve que es donde en las ciudades, ahora no con la pandemia, pero antes eran los puntos de mayor estrés de las ciudades, y habían hecho un experimento que es que las habían puesto bonitas y el estrés había bajado. Entonces, yo soy muy fan de lo bonito y aunque suene ñoño, me parece que la cultura de lo bonito es fundamental porque son fuentes de inspiración y creo que todos con nuestra creatividad tenemos que hacer el mundo un poco más bonito. Entonces, el cine, la música, la literatura son fundamentales, con lo cual esto de estar 24 horas haciendo briefings creo que no es sano. O sea, que es que tenemos que salir de ahí, tenemos que empaparnos de cultura porque al final nosotros bebemos de la cultura y hacemos cultura. Entonces, es imprescindible. O sea, si tú estás solo viendo lo que hacen las marcas y viendo lo que gana en Cannes, está bien porque necesitas saberlo, porque es tu marco. Pero lo único entonces que vas a hacer es copiar e imitar. No vas a conectar con las verdades de lo que necesita la gente. Y luego, por otro lado, la actualidad es fundamental, saber lo que está pasando. Yo no digo de estar pegados a las noticias porque son una fuente de sufrimiento, pero sí que me parece importante pues tener 4 o 5 periodistas de cabecera y seguirlos y ver la actualidad como la están contando ellos. Eso, para mí, estas dos cosas son fundamentales para que nazca la creatividad. Muy rápido. Os estoy hablando mucho de budismo, pero porque yo creo que el budismo realmente lo supo todo antes. Todo esto os lo cuento porque el budismo tiene una teoría que habla de que todo en la vida inter es, ¿no? Que es que detrás de cualquier cosa está el universo entero. Entonces, bueno, yo sé, el ejemplo bonito lo ponían con una hoja, ¿no? Y decían que detrás de esta hoja de papel, pues hay una nube, ¿no? Porque sin la nube no hay lluvia, sin la lluvia no pueden crecer árboles y sin los árboles, pues no puede haber papel. Entonces, para que esta hoja de papel esté aquí, tiene que haber todo. O sea, tiene que haber generaciones ancestrales, tiene que haber un talador de árboles, la lluvia, la nube, un bosque, un pueblo. Y eso está detrás del trabajo que hacemos. O sea, hay que entender muy bien a las personas y hay que entender muy bien la cultura y hay que entender muy bien la sociedad porque están detrás de todo lo que hacemos. Y es que todo interés en cierta manera, ¿no? Entonces, por eso yo insisto mucho en que el sector está muy bien, pero la industria en realidad se tiene que convertir en un marco.
Es importante saber lo que está pasando, obviamente es fundamental porque es nuestro negocio y nos dedicamos a ello, pero antes de eso necesitas ser persona, entender a las personas y saber lo que está pasando en la cultura y en la sociedad. Si no, al final vas a acabar siendo espejo de otra marca. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio, eso no es creatividad, es otra cosa que está muy bien, ¿eh? Pero no es la creatividad, no es eso. Y bueno, ya por terminar, dicho todo esto, o sea, al final pasa, y yo creo que nos ha pasado a todos, que a veces tú tienes una verdad, te brillan muchísimo los ojos y la sacas y eso es un desastre estrepitoso y no conecta ni para atrás. Y cuando eso pasa, porque es que pasa, es que en realidad o te estabas engañando y eso no era una verdad y ahí estaba actuando otra cosa, o es que era pronto para sacarla. Y ahí os voy a poner un ejemplo y ya con esto termino, que os lo voy a leer, que bueno, yo no sé si conocéis a Chekhov. Chekhov es un escritor ruso que bueno, es un clásico de la literatura y bueno, de la literatura Del y del teatro. teatro. Y bueno, él pues estaba muy rayado, ¿vale? Entonces tenía como se hacía muchísimas preguntas. Entonces, aparte, bueno, esto yo creo que a los grandes genios les pasa, ¿no? Que tienen momentos de mucho desánimo, que creo que nos pasa un poco a todos, o cuando lanzamos algo te entra como mucho miedo, ¿no? Y mucha inseguridad y dices, hostia, esto va a funcionar, esto no. Y entonces, bueno, os lo voy a leer porque me encontré con esta joyita hace un par de semanas y me pareció brutal. Y él decía, hay momentos en que me desanimo. ¿Para qué ni para qué escribo? Para el público. No puedo entender si soy yo o no necesario para este público. Escribir por el dinero, pero si nunca tengo dinero y estoy tan acostumbrada a vivir sin él que me es casi indiferente. Para el dinero trabajo con indolencia. Escribir para los elogios solo me irritan. Luego él decía que hablaba de la crítica, que si la crítica fuera buena, fuera valedora, pues que escribiría para la crítica, pero al parecer a este hombre pues tampoco es que la crítica le alabara, ¿no? Entonces él decía, sentiría que soy tan necesario para la gente que se dedica al estudio de la vida como las estrellas para el astrónomo. Entonces me esforzaría por trabajar y sabría para qué trabajo. Pero ahora yo, usted y otros parecemos maníacos que escriben libros y obras de teatro para su propio placer. El propio placer es una buena cosa, se siente cuando escribes. ¿Y después? ¿Y después qué? Y él se preguntaba para qué escribía y se preguntaba por qué. Y parecía que el público, lo que os digo, ¿no? Que el público y la crítica no conectaban demasiado, pero él aún así seguía escribiendo. Es que eso es lo curioso del tema. O sea, no parecía que estuviera encajando mucho, pero él R que R con su movida. Y además, lo curioso es que lo seguía haciendo de la mejor manera que él sabía. O sea, nunca escribió peor para que le entendieran mejor, sino que él seguía dando el 200% de lo que él hacía. Entonces, cuando llegó Ivanov, al parecer, cuando presentó la obra, le estuvieron criticando el montaje, ¿no? Y pusieron un poco en duda los personajes de la obra, ¿no? Entonces él, en su defensa, dijo, si todo lo que he escrito antes no está en la obra, entonces no se debe hablar del montaje. Significa que no logré escribir lo que quería. No quiero predicar herejías desde el escenario. Si el público sale de la obra pensando que los Ivanov son unos canalla y los Liuf son grandes hombres, estaré obligado a presentar mi dimisión y arrojar mi pluma al diablo. Con enmiendas e interpolaciones no se resuelve nada. Ninguna enmienda puede hacer que un gran hombre se baje del pedestal y ninguna interpolación es capaz de transformar un canalla en un pecador común. No puedo añadir nada más. Crea en mi sentimiento, pues es el del autor. No he sabido escribir la pieza. Es una pena. En mi imaginación son seres vivos. Esos hombres no salieron de mi cabeza como salidos de las olas del mar, ni de ideas preconcebidas.
ni del intelectualismo, ni de la casualidad. Esos hombres, los Ivanov y los Lyov, son el resultado de la observación y del estudio de la vida. Están en mi cerebro y siento que no he mentido lo más mínimo y que no he complicado ni una sola nota. Si en el papel han salido sin vida y poco nítidos, la culpa no es de ellos, sino de mi incapacidad de transmitir mis ideas. Eso quiere decir que aún es pronto para que escriba obras de teatro. Y con esto pues termino, y es que es la humildad. En la humildad se da el encuentro de los grandes, que fue como se despidió Pau Donés cuando murió Antonio Vega bueno, pues se despidió así en su despedida. Y bueno, esto es todo. No me imagino una mejor manera de acabar la primera jornada del festival que con Chekhov, vamos, me parece alucinante. Maravilloso, de verdad. Nerea está muy guay. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntillas si hay por Vale. ahí. Quito Y... lo de compartir pantalla, ¿no? Igual o qué. ¿El qué? No, 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 Voy no, a... no. No, no hace falta. No te Vale, preocupes. vale. Bueno, pues mira, aquí nos pregunta cosas. ¿Siempre tuviste claro que querías ser creativa o no? Sí, yo tenía claro que quería ser creativa. Lo que nunca, o sea, nunca supe hasta que empecé a dedicarme a ello que lo que me flipaba era la creatividad aplicada a la comunicación. Pero yo desde pequeña escribía. Escribía, dibujaba, pintaba, o sea, no sabía bien cómo podía dedicarme a ello, pero sí, sí, o sea, eso fue una verdad desde siempre. Qué guay. Y nos preguntan también qué es lo que más te gusta de la creatividad y si hay algo que no te gusta, lo que menos. Lo que más me gusta de la creatividad es la sorpresa de encontrarte con una idea. Eso a mí me flipa. O sea, cuando de repente aparece una idea y dices, hostia, ¿y esto cómo? O sea, ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo está pasando esto? Esa sensación de descubrimiento es que a mí me da la vida, ¿no? Eso que dicen que para mantenerse joven cada día hagas una cosa nueva, es que para mí tengo la suerte de que cada día descubro una cosa nueva y eso es lo que más me fascina, ¿no? Lo que menos me gusta es que se ha pervertido la palabra. O sea, si yo me quedo con la pureza, ¿no? Lo que hemos hablado al principio, si yo me creo que la creatividad es una verdad y es un fin, no hay nada que no me guste. El problema es lo que hay afuera, ¿no? Cuando extorsionas la creatividad para conseguir cosas y esas cosas que quieres conseguir pesan más que la creatividad. Ahí es donde yo sufro porque no siento que sea lo que he venido. Un poco. Bueno, y por último, venga, te hacemos una última. ¿Qué piensas? Nos dicen, ¿qué piensas de las nuevas generaciones que estudian creatividad? ¿Cómo ves las nuevas generaciones que vienen por debajo o por Pues me da encima? mucha envidia. Me siento muchísima envidia porque me parece que tenéis ya como muchas capas quitadas. Pues veo mucho atrevimiento, veo mucho menos miedo realmente, o sea, veo como mucha más pureza, ¿no? Yo de repente hablo con gente que no tiene miedo a hacer las cosas, se atreve a probar, la mezcla de estilos, ¿no? O sea, y me da envidia, pero mucha envidia, ¿eh? Ostras, yo qué sé, el otro día terminé de leerme Feria, el libro de Ana Iris Simón, no sé si lo habéis leído, me morí de la envidia, Lo tengo pensaba, en lista en cola de reproducción, lo tengo en lista. pues me dio muchísima rabia porque pensaba, pero si es que es casi del 2000 esta chica. ¿Sabes? Era como, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y no sé, y creo eso, que tenéis cosas muy buenas y que pueden volver a devolverle un poco a la creatividad, a ponerla en su sitio un poco. Tienes Sí, las cosas más claras, creo yo.
Sí, totalmente. A mí me pasó exactamente lo que te pasó a ti, además hace una semana con el de Irene Solá, el de Yo canto, la montaña baila, A este no que lo conozco. Me voy a apuntar. una tía muy joven y bueno, una pena tampoco está traducido al castellano, pero leerlo en catalán porque habla también de mitología catalana y todo eso tiene que ser una pasada. Estaba muy guay. Qué guay. En fin, Nerea, muchísimas gracias por tu charla, por tu inspiración, de verdad, muchísimas gracias por ir tan arriba. Porque muchas veces parece que la publicidad es una cosa como muy prosaica y no vamos al mundo de las ideas de verdad y lo de arriba. Y es muy difícil escuchar a gente de nuestra profesión hablando tan arriba. Así que muy agradecido y no me imagino una mejor manera de terminar la jornada de hoy. Bueno, pues gracias a vosotros por, bueno, pues por contar conmigo y sobre todo por las preguntas, porque sin esas preguntas no hubiera habido estas respuestas. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Y, gracias a todos. y al resto de vosotros que habéis estado aquí todo el día, creo que la jornada está muy guay. Yo he estado encantado y me ha fascinado. No me quiero despedir sin darle las gracias a la Universidad Camilo José Cela, que colabora con este evento y que nos ha apoyado, y sin darle las gracias a Eva, la parte de comunicación de la escuela, que nos ha ayudado un montón, a Pane, que nos ha salvado del pánico esta mañana, y a Marco Martínez, que ha sido el director de este festival, me ha ayudado un montón y bueno, es un exalumno, un profesor y un orgullo para la escuela. Así que nada, nos vemos mañana a las 10 con nada más y nada menos que Pablo González de la Peña, de BBH. O sea que tenemos una jornada mañana maravillosa para que estéis con vuestro vermú, vuestra cañita y echemos un rato. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana.